Participación de una médico residente en oncología médica, la doctora Mariela Alcántara Anguilo, representando al Centro Oncológico Estatal, doctor José Luis Barrera Franco, en Toluca, México. Es un gusto para la Escuela Latinoamericana de Oncología tener esta participación, que a través del doctor Saúl Campos habíamos tratado de tener esta colaboración y pues hoy ya se concretó. La doctora Mariela, pues bueno, seguimos en el tema de cáncer de pulmón y la doctora Mariela nos va a desarrollar un tema muy puntual en el tratamiento de cáncer de pulmón, que es la quimioradioterapia para cáncer de pulmón de células no pequeñas, etapa 3 y resecable. Muchas gracias, doctora, y pues un gran saludo a su sede y a sus profesores, especialmente al doctor Saúl Campos. Muchas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí. Ya, muchas gracias por la presentación. Yo soy la doctora Mariela Alcántara, soy residente de oncología médica del Centro Oncológico Estatal ICEMIM, aquí en Toluca, México. Y hoy tengo el
placer de presentarles justamente esta charla sobre la quimiorradioterapia para cáncer de pulmón en células no pequeñas, etapa 3 y resecable. Agradezco el apoyo al doctor Saúl Campos, quien es adscrito y es titular de la Clínica de Tórax en esta unidad, y gracias también a la Escuela Latinoamericana de Oncología por abrir estos espacios que nos permiten discutir temas muy relevantes de interés. Pues sin más, les presento aquí eh, el índice de nuestra presentación de hoy. Primero comentaremos algunos datos epidemiológicos para posteriormente definir el cáncer de pulmón de células no pequeñas y resecable. Luego revisaremos las guías de tratamiento de la NCCN y la ESMO. Revisaremos un poco de antecedentes históricos. Discutiremos las terapias actuales y finalmente presentaremos nuestras conclusiones. Para iniciar, me gustaría comentar que aproximadamente del 20 al 30% de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas se diagnostican en etapa clínica 3. En México, más del 90% de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas se diagnostican en etapas avanzadas o metastásicas, y de todos ellos, el 60 al 90% son considerados irresecables. Entonces, definido esto, pues vamos a empezar a describir qué se conoce como inoperable y qué se conoce como irresecable. Bien, ya sabemos que los pacientes considerados inoperables son aquellos que no pueden someterse a cirugías por condiciones clínicas específicas, y en el contexto de cáncer de pulmón de células no pequeñas, los pacientes considerados irresecables son aquellos que tienen afectación de N3, esto en la clasificación de TNM, que considera los ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales o supraclaviculares, o que tienen afectación de T4, que son estas estructuras vitales como el corazón, grandes vasos, tráquea, esófago y cuerpos vertebrales. Aquí en la siguiente diapositiva hago una comparativa de lo que es el TNM en la octava edición y de la novena edición que fue publicada muy recientemente. Aquí, como podemos ver, en realidad en cuanto a T no hay diferencias realmente importantes. Si bien en la categoría N sí hubo modificaciones, como podemos ver en el caso de N2, se consideraba previamente N2 como metástasis en ganglios linfáticos mediastinales, ipsilaterales y o subcarinales. Sin embargo, se subdivide en etapa N2A, que es aquella que involucra una sola estación N2, y N2B, que involucra múltiples estaciones N2. Ay. Y también tenemos cambios aquí en la categoría M, donde vemos que el estadio M1C, que se consideraba previamente como múltiples metástasis en uno o más órganos extratorácicos, ahora se subdivide en M1C1, que son en un solo sistema de órganos extratorácicos, o en M1C2, que son múltiples sistemas de órganos extratorácicos. Es importante pues recalcar esta diferencia del TNM de la octava edición a la nueva edición. Ahora, esta diapositiva nos presenta gráficamente las estaciones N, y considerando N2, podemos observar aquí la categoría N2 nos dice que involucra metástasis en ganglios linfáticos mediastinales y o subcarinales, como podemos ver aquí. En el caso de N2A, ahora nos hablará de que involucra una sola estación, y N2B que involucre varias estaciones, ¿no? Considerando esto, ahora tenemos que el estadio, perdón, la definición irresecable considera desde el estadio 3A, ya que en este estadio 3A ya involucra T4, y posteriormente, pues después del estadio 3A también se considera irresecable, pero es importante recalcar que esta población de pacientes que presentan T4 en el estadio de 3A, pues ya se consideran irresecables. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué nos dicen las guías acerca del tratamiento de este grupo de pacientes? Pues como podemos ver, esta diapositiva la saqué hace un par de semanas, cuando todavía estaba la versión 5 de la NCCN, que nos sugería que en pacientes con estadio 3A, eh, considerados T4, el tratamiento era la quimiorradioterapia
concurrente definitiva con terapia con durvalumab de mantenimiento. Sin embargo, ya tenemos ahora la versión 7, que es la más reciente, la del día de hoy por la mañana, y tenemos que ahora se añade el osimertinib en pacientes con mutaciones en EGFR, sobre todo en el exón 19, o en de lesión de L858R. Esto es lo que nos dice la NCCN acerca de los pacientes en estadio clínico 3A y T4. Ahora, esta es la misma versión 5, considerando el estadio clínico 3B y 3C. Lo mismo, nos decía que el tratamiento era la quimiorradioterapia concurrente definitiva, seguida de tratamiento de consolidación con durvalumab. Y bueno, en la versión más reciente se añade osimertinib. Esto lo desarrollaremos un poco más adelante. También así, la ESMO nos habla de que en caso de que los pacientes ya presenten infiltración N2 extensiva mediastinal, se consideran ya irresecables y los pacientes con estadio N3 prácticamente entran a este estadio de irresecabilidad. Ya no tiene beneficio el tratamiento con cirugía y entran en este subgrupo de pacientes. Ahora, ¿cuáles son los regímenes establecidos de quimiorradioterapia según nuestras guías? Pues como podemos ver aquí en la NCCN, todos estos esquemas están basados en platinos, además de manejar también la radioterapia, perdón, concurrente a tórax. En la versión 5 de estas guías nos sugerían también el tratamiento de consolidación con durvalumab y ahora la versión 7 más reciente nos sugiere también el tratamiento de consolidación con osimertinib. ¿Qué tenemos como antecedentes? Pues retomando un poco el tiempo atrás, antes de que la radioterapia y la quimiorradioterapia antes de que la quimiorradioterapia se estableciera como estándar en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el estadio clínico 3 presentaba realmente un desafío. Como podemos ver en esta revisión, este es un estudio de 1980 donde nos dice que en ese momento eh, los pacientes presentaban una sobrevida a 5 años solamente el 5 al 10%. Y ciertos estudios también nos dicen que prácticamente la sobrevida era muy corta a 6 meses, no iba más allá. En el caso de los pacientes que se trataban con cirugía en este estadio, pues nos dicen que las tasas de sobrevida global a 5 años prácticamente eran nulas. Las medianas no superaban los 6 meses. Es por ello que comenzaron a hacerse pues ciertos estudios. Este es uno de los más importantes que tenemos como antecedentes en este contexto. En 1980, el RTOG 7301 establece la radioterapia como estándar para tratamiento desde ese momento y estudios posteriores como estos dos que tenemos, el FOG 8805, em, introdujo por primera ocasión la quimioterapia concurrente con la radioterapia con el cisplatino y etopósido versus la radioterapia sola y demostró que había mejoras en la sobrevida global. Como podemos ver, realmente pues eran un poco, pues podríamos decirlo, no tan significativas. Sin embargo, al paso de los años se desarrollaron muchísimas más estudios que pudieron confirmar la superioridad de la quimiorradioterapia versus la radioterapia sola. Posteriormente, ya muchos años después, en el estudio RTOG 9410, se comparó si la quimiorradioterapia era mejor darla secuencial o concurrente. Aquí se observó que hubo beneficio en la quimiorradioterapia concurrente, otorgándonos una sobrevida global de 16% de 5 años, con medianas de hasta 17 meses. Y posteriormente, en el 2015, se establece la dosis estándar de la radioterapia, que fue 60 Grays. Esto lo vamos a desarrollar. Ahora, ¿de dónde vienen estos regímenes que ya vimos en nuestras guías que nos rigen sobre el tratamiento de esta neoplasia? Pues bueno, el cisplatino y el etopósido salió justamente de este estudio, el SOG 9019, publicado en 2002. Fue un estudio fase 2 con una población muy pequeña de 66 pacientes, pero considerando a pacientes con estadio clínico 3B.
en el que se otorgó tratamiento con cisplatino, más cetopósido, más radioterapia concurrente. Como podemos ver aquí en esta tabla, pues la población era pequeña. En su mayoría eran pacientes, como podemos ver, de raza negra. También la histología escamosa predominó y sobre todo se consideraban también en un grupo aparte el N3, los pacientes que tenían N3 y en un grupo aparte los pacientes que tenían T4 y N2. Entonces, en este estudio se demostró que la sobrevida global con este tratamiento en general era de una media de 15 meses, pero como podemos observar, llama la atención aquí que los pacientes con N2 tienen una sobrevida global media mucho menor que los pacientes con N3, 9 meses versus 21 meses. También consideremos que este estudio se desarrolló con el TNM de aquella época, que es de la sexta edición de 2002, y comparando la estadificación de aquel tiempo con la de ahora, pues podemos ver que en ese tiempo el estadio 3A no consideraba el T4, como ahora ya lo vimos en el TNM novena edición. Y en el estadio 3B se consideraba cualquier N, ahora pues ya no se considera N1 para que entre en este estadio, ¿no? También considerar ese tipo de características. Finalmente, el estudio SWOG 9019 demostró que la quimio-radioterapia concurrente con cisplatino es una estrategia eficaz y segura para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio clínico 3D. Esto estableció un estándar y entonces por eso es que de aquí surgieron diferentes otros estudios que confirmaron que la quimio-radioterapia basada en platinos era el estándar. Este estudio de carboplatino pemetrexed fue el CARGB 30407, que se publicó en 2011. Fue un estudio fase 2 con una N de 102 pacientes. Aquí incluyeron a pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, locorregionalmente avanzado y resecable, en los que se decidió, se le autorizó más bien dar al grupo A pemetrexed más carboplatino más radioterapia y el grupo B se añadió cetuximab. El objetivo primario de este estudio fue la sobrevida global a 18 meses y como podemos ver en las características demográficas por grupos, en su mayoría la histología son adenocarcinomas y se consideraron aquí etapas clínicas tanto 3A como 3B. Eh, Como podemos ver en estas gráficas, el estudio CalGB mostró equivalencia entre los dos esquemas. La sobrevida global a 18 meses fue de 21.2 versus 25.2. Nada más que pues sí vemos que hay más toxicidades asociadas en cuanto al uso con cetuximab versus el régimen que no utilizó cetuximab, pero pues también se estableció que como un estándar el uso de esta quimioterapia. Ahora, posteriormente, en 2015 se estableció la dosis estándar de radioterapia, como ya veíamos en la línea del tiempo, en donde podemos observar que se aleatorizaron dos grupos. El grupo que iba a recibir radioterapia de 60 grays versus el grupo que iba a recibir la radioterapia de 74 grays. El antecedente de este estudio era el primero que veíamos en la línea del tiempo, el RTOG 7301, que se fue desarrollado en 1973 y ya prácticamente para esta época había más de 30 años que se consideraba la radioterapia de 60 grays como pues la estándar. Entonces, este estudio comparó cuál era mejor de estas dos y pues para sorpresa de varios podemos observar que, que realmente la dosis de 60 grays tenía mayores tasas de sobrevida global a diferencia de las dosis de 74 grays. Cabe recalcar también que en estos esquemas se dieron las dosis en 30 fracciones. Pero bueno, este estudio finalmente concluyó que la dosis estándar de 60 grays
con quimioterapia concurrente basada en platinos y paclitaxel es superior en términos de sobrevida global y tiene una toxicidad manejable en comparación con la de 74 Grays. La adición de cetuximab pues realmente no mostró ningún beneficio adicional como el estudio previo. Y aquí tenemos otro estudio. Este es un metaanálisis que revisó 10 estudios en los que se trató de comparar las nuevas técnicas de administración de la radioterapia, la hiperfraccionada o acelerada versus la convencional, con la intención de saber cuál beneficiaba mayormente a los pacientes. Este es un metaanálisis, digo, este es un metaanálisis de varios estudios, como ya vimos, eran 10. El objetivo fue determinar el efecto de la modificación de la fracción de la radioterapia sobre la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Y como podemos ver, realmente no hay gran diferencia entre la modificada y la convencional, tanto así tampoco en el análisis de cada estudio y tampoco pues en el análisis por subgrupos. Realmente lo que sí se observó en este estudio es que hay mayor toxicidad aguda, sobre todo esofágica, en el tratamiento experimental, no en el convencional. Entonces es por ello que, pues bueno, se concluyó que finalmente los pacientes no tenían un beneficio significativo en la supervivencia global con la radioterapia acelerada o hiperfraccionada. Ahora, continuando con los ensayos clínicos en esta línea del tiempo, se publicó el estudio Proclaim en 2016. Este fue un estudio fase 3 que comparó el esquema de Pemetrexed cisplatino con radioterapia concurrente versus el que ya conocíamos con etoposide cisplatino con radioterapia concurrente. Como podemos ver aquí en el análisis de las características demográficas de los pacientes, incluyó ahora en una proporción más o menos similar hombres y mujeres, también incluyó en una proporción equivalente el estadio clínico 3A y 3B, y llama la atención que aquí la mayoría de los pacientes no eran fumadores, la histología predominante fue la adenocarcinoma, pero sin embargo, pues todavía en estos estudios no se consideraban las mutaciones en el GFR. Como podemos ver, este estudio mostró que había, en términos de sobrevida global media, pues eran equivalentes el pemetrexed cisplatino versus el etoposide cisplatino en 26.8 meses versus 25 meses, y en términos de sobrevida libre de progresión también eran similares, así como en tasas de respuesta objetiva. En realidad, este estudio pues estableció también al pemetrexed cisplatino como un tratamiento pues a considerar en estos pacientes. Sin embargo, también nada más ahí comentar que la tasa de efectos adversos fue un poco mayor en este grupo que más bien fue mayor en el etoposide cisplatino que en el pemetrexed cisplatino, y por ello posiblemente consideraríamos cierto beneficio, pero realmente los dos son esquemas muy disponibles y con buenas tasas de respuesta. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, solo el 58% de los pacientes estaban vivos en el lapso de 1 año y medio, y de ellos, del 30 al 40% progresaban. O sea, de todas formas, nos estábamos quedando muy cortos en este grupo de pacientes. Finalmente, pues en el 2022 se publica el estudio Pacific con la revisión a 5 años. El estudio Pacific tuvo el objetivo de evaluar la eficacia y la seguridad de durvalumab comparado con placebo en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio clínico 3 no resecable, que no presentaban progresión de la enfermedad después del tratamiento con quimiorradioterapia concurrente. Este estudio fue un estudio fase 3 con una población de 713 pacientes. Fue aleatorizado y controlado con placebo. Las características de inclusión de los pacientes eran todos aquellos
en estadios clínicos 3 y que habían culminado ya la quimiorradioterapia sin progresión. Los brazos en los que se aleatorizó fue uno, el que recibió durvalumab 10 miligramos por kilo cada 2 semanas durante 12 meses y versus placebo, teniendo como objetivo primario la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión y como secundarios la tasa de respuesta objetiva, el tiempo a la metástasis o la muerte y la duración de la respuesta. Como podemos ver en estos gráficos, a los 5 años las tasas de sobrevida global pues realmente mostraban una diferencia muy importante en términos del durvalumab. En cuanto a la sobrevida global media, pues tenemos que el durvalumab nos ofrecía ya 47,5 meses versus placebo con solamente 29,1 meses. Y en términos de sobrevida libre de progresión, pues también vemos que el durvalumab nos presentaba datos de 16,9 meses versus 5,6 meses. Entonces, este estudio realmente, pues estos datos no se habían visto en ningún otro estudio previo, por lo que pues realmente mostró que podía tener una gran relevancia el tratamiento con durvalumab. Así también en cuestión del tiempo hasta la muerte o metástasis distante, como podemos ver con durvalumab, la media era de 36,5 meses versus placebo de 17,7 meses. Realmente, durvalumab redujo el riesgo en un 41% con un hazard ratio de 0,59, realmente significativo. Como podemos ver también aquí en este análisis por subgrupos, prácticamente todos se veían beneficiados, a excepción de ciertos subgrupos, sobre todo los expresores de PDL1. En aquellos que expresaban el PDL1 mayor al 25%, realmente se observó que había este beneficio, sin duda. Sin embargo, quedaba la duda en aquellos que expresaban el PDL1 menor al 25%, como podemos ver, sobrepasa la unidad. Entonces, ¿qué se hizo? Un análisis post-hoc en el que nos demuestra que aquellos pacientes que incluso tienen más del 1% de expresión en PDL1 tienen un beneficio realmente significativo y queda la duda, sigue quedando ahí como en duda si los pacientes no expresores, bueno, o expresores, perdón, menos del 1% del PDL1 tienen realmente pues un beneficio. Ahora, otro grupo importante aquí es el que ya consideró las mutaciones en EGFR o ALK, las consideró tanto positivas o negativas. Y podemos ver que en cuestión de pacientes que no tienen mutaciones en EGFR, hay beneficio clínico significativo. Sin embargo, pues en pacientes que tienen estas mutaciones no se veía realmente si había un beneficio, pero sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta que el subgrupo de pacientes con mutaciones en EGFR, pues fue de 35 pacientes, o sea, realmente el grupo pues era pequeño, lo que pudo haber afectado pues la capacidad de detectar diferencias significativas. Además, bueno, pues había que seguir comparando este grupo de pacientes en estudios subsecuentes. Sin embargo, independientemente de todo eso, el durvalumab como tratamiento de consolidación después de la quimiorradioterapia concurrente proporcionó sin duda un beneficio significativo y sostenido en la supervivencia global y la libre de progresión en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio 3 irresecable. Entonces, el estudio Pacific realmente marcó un avance importante en el tratamiento de esta neoplasia, demostrando que la inmunoterapia puede mejorar significativamente los resultados de estos pacientes a largo plazo. Posterior a este estudio del Pacific, se desarrolló este estudio de Pacific en el mundo real. Fue el primer estudio de mundo real que se hizo del Pacific, en el que este estudio se trató de un análisis retrospectivo del estudio Pacific, que evaluó la efectividad y seguridad de durvalumab como terapia de consolidación más allá del entorno controlado de estos ensayos clínicos. Este estudio se fueron recolectando los datos en extracciones de acuerdo a los años. Esta revisión que yo les presento es acorde a la tercera extracción, que coincide con el seguimiento a 3 años.
Como podemos ver aquí en las características demográficas de los pacientes, ya se considera a los PDL1 tanto ya no en expresores más del 25%, sino ya se considera que es más del 1% o menos del 1%. Y evidentemente también, pues los pacientes, un grupo importante, los pacientes con la mutación de EGFR, que como podemos ver, pues evidentemente son menos que los pacientes que no tienen mutaciones en el EGFR. Este estudio nos arrojó estos datos. La duración media del tratamiento fue de 334,5 días. 19,8% de los pacientes recibieron más de un año de tratamiento y solamente 4,2% de los pacientes más de 14 meses de tratamiento, con una media de infusiones de 22. El objetivo primario de este estudio fue medir la sobrevida libre de progresión en el mundo real y la sobrevida global. En términos de la primera, tenemos que el estudio nos arroja una sobrevida libre de progresión de 24,1 meses con una tasa a los 3 años de 42,2%. En términos de sobrevida global media, pues todavía no se alcanza, pero la tasa a 2 años es de 72,3% y a 3 años de 63,2%. Ahora, en cuanto a los pacientes que expresan PDL1, los que expresan PDL1 mayor o igual al 1%, pues podemos ver una tasa de sobrevida global realmente importante, con 46,3 meses como media. Todavía no se alcanza en los pacientes expresores menos del 1%, pero en términos de sobrevida libre de progresión, podemos ver que en el grupo de expresores mayor a 1%, tenemos una media de 25,3 meses versus 16,3 meses en los expresores del menos del 1%, con tasas pues comparables. Entonces, pues aquí consideramos que la sobrevida global pues fue mayor, es mayor el beneficio en pacientes expresores de PDL1 más del 1%. En términos del tiempo desde la fecha de inicio hasta la fecha de la primera metástasis o muerte, el durvalumab nos arrojó 35,5 meses en términos del tiempo desde la fecha de inicio hasta la primera documentación de la recurrencia local. Aún no se alcanzan estos datos. Y en términos del tiempo desde la fecha de inicio hasta la fecha de inicio del primer tratamiento subsecuente tras descontinuar durvalumab, es de 35,9 meses. En términos de seguridad, los habituales, los esperados por inmunoterapia, neumonitis en 10,6% de los pacientes, seguido de endocrinopatías en 6,8% y rash dermatitis en 4,8%. Nada más es importante aquí comentar que de estos pacientes que tuvieron neumonitis, el uso de corticosteroides fue requerido hasta casi en un 80% de ellos. Em, entonces, ahora tenemos en la siguiente diapositiva el análisis de acuerdo a los pacientes que presentaban mutaciones en EGFR, que esto realmente marca una pauta importante sobre los estudios subsecuentes. En cuanto a las mutaciones TGFR, 44 de estos pacientes las presentaban, como ya vimos en el análisis demográfico. Los datos que nos presenta el PACIFIC en el estudio post-hoc nos da una sobrevida libre de progresión media con durvalumab de 11,2 meses versus 10,9 meses de placebo. Estos estudios fueron similares a los observados en el ensayo PACIFIC, pero pues destacaban esta incertidumbre sobre la eficacia de la inmunoterapia en estos pacientes, en los pacientes que tenían mutaciones en EGFR. Sin embargo, pues evidentemente dejaba la puerta abierta para más investigación y quedaba la duda entonces, ahora, si durvalumab en consolidación beneficia, también lo hará en concomitancia. Es por ello que se desarrolló el estudio PACIFIC-2, un estudio fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado, multicéntrico, global, que evaluaba justamente el durvalumab concurrente con la quimioradioterapia,
seguido de durvalumab de consolidación. Este estudio sonaba muy prometedor, ya que habíamos visto realmente tasas muy buenas demostradas con durvalumab en los estudios previos. Este estudio consideró a pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio clínico 3A, 3B y 3C, lo que no habíamos visto en estudios previos, localmente avanzado y resecable y con un ECOG de 0 a 1. Este estudio aleatorizó a los pacientes en dos brazos, 2 a 1, en el primer grupo con durvalumab, 1500 miligramos IV cada 4 semanas, más la quimiorradioterapia concurrente, seguida de durvalumab de consolidación versus placebo con quimiorradioterapia con placebo como consolidación. Los objetivos primarios eran la sobrevida libre de progresión y como objetivos secundarios principalmente la sobrevida global, las tasas de respuesta objetiva, la sobrevida global a 24 meses. Entonces, como podemos ver aquí en el análisis demográfico, en los pacientes pues estaban equilibrados en cuanto al género, hombres, mujeres, eh, en los dos grupos. Sin embargo, podemos ver que en general hubo más hombres que mujeres en este grupo. Podemos ver que la histología era más o menos la misma entre escamosa y no escamosa. El estatus de PDL1 también fue considerado en este estudio. En su mayoría eran los expresores más del 1% y también las mutaciones de GFR eran consideradas en este estudio. Evidentemente, en su mayoría los pacientes presentaban, pues, no presentaban mutaciones en EGFR y un pequeño porcentaje eran positivos. Como ya vimos, los pacientes fueron también estratificados en 3A, 3B, 3C, incluso la etapa clínica 4, que pues llama la atención que no se había realizado en estudios previos, ¿no? En los estudios previos presentados. Entonces, ahora los objetivos primarios en términos de sobrevida libre de progresión, tenemos que el durvalumab nos ofrece 13.8 meses versus 9.4 meses con placebo, con un hazard ratio de 0.85, pero con un valor de P de 0.24, no significativo, y en términos de sobrevida global, nos ofrece 36.4 meses versus 29.5 meses, con un hazard ratio de 1.03, con una P no significativa. En términos generales, no hubo beneficio en la supervivencia global de este tratamiento con durvalumab como tratamiento concurrente con la quimiorradioterapia. Em, entonces, pues aquí podemos analizar también en el análisis por subgrupos que ninguno de ellos se ve beneficiado tanto en términos de sobrevida libre de progresión como en términos de sobrevida global. Realmente no hay beneficio en ninguno de estos dos. Entonces se sigue quedando el durvalumab más bien como terapia de mantenimiento, no como terapia concurrente, a diferencia pues de lo que se pensaba que podía resultar este estudio. Eh, Ahora tenemos a este nuevo grupo de medicamentos, los inhibidores de tirosinquinasa, que se presentan muy prometedores ante el tratamiento de esta neoplasia. Este estudio RECEL es un estudio muy importante, fue un estudio fase 2, en 2018 fue publicado, que comparó la seguridad y la eficacia del erlotinib con la quimiorradioterapia concurrente versus el estándar que ya teníamos, cetopósido y cisplatino con quimiorradioterapia concurrente en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio clínico 3 A o B y que tuvieran la mutación en EGFR en el exón 19 o en el exón 21. Este es uno de los primeros estudios que considera las mutaciones en EGFR para su análisis. Como objetivo primario tenemos la sobrevida libre de progresión y este estudio nos demostró que con erlotinib teníamos 24.5 meses versus 9 meses en términos de sobrevida libre de progresión y como objetivo secundario la tasa de respuesta objetiva de 70 versus 61%. Entonces también quedaba la duda si el erlotinib funcionaba como tratamiento concurrente y si también podía funcionar como tratamiento de mantenimiento. Entonces, el estudio GGCP fue un estudio fase 2
publicado en 2014, que también consideraba estos mismos pacientes con estas mismas características, y este estudio administraba erlotinib 150 miligramos al día como terapia de mantenimiento tras la quimiorradioterapia concomitante. Tenemos que los resultados de este estudio en términos de sobrevida libre de progresión a 6 meses nos da una tasa de 63.5%, pero como podemos ver, como objetivos secundarios tenían el tiempo a la progresión y era de 9.9 meses. Es decir, nuestros pacientes igual de todas formas tienen una sobrevida libre de progresión pues muy corta. Ahora, quedaba, retomando la interrogante previa, quedaba la duda de la terapia de consolidación con el durvalumab versus osimertinib. Entonces se desarrolla este estudio que los compara a los dos y tiene un brazo de control. Después de la quimiorradioterapia en pacientes, este estudio ya considera y ya incluye como características de los pacientes que tengan la mutación en EGFR. Fue un análisis retrospectivo multiinstitucional internacional llevado desde 2015 a 2022, en el que el total de pacientes fueron 162. Se le autorizaron, pues, se clasificaron en tres grupos: el que iba a recibir el durvalumab, el grupo de observación y el grupo de osimertinib, con una media de seguimiento de 46 meses. Y como podemos ver aquí en la tabla de las características demográficas, las mutaciones consideradas eran la deleción del exón 19 o la mutación en el 858R, más o menos en términos, en proporción similar, y también considerando a los pacientes expresores de PDL1. Entonces, los resultados de este estudio mostraron que realmente los invertinib en consolidación nos demostraba, nos daba unas tasas muy diferentes a las que habíamos visto incluso en estudios previos, con una tasa de sobrevida libre de progresión de hasta 86% a 24 meses, versus el durvalumab, que nos reportaba 30%, muy similar al de la observación, 27%. En términos de sobrevida global, pues no había mucha diferencia, pero pues recalcar que los pacientes tratados con osimertinib mostraron una supervivencia libre de progresión significativamente más prolongada en comparación con los tratados con durvalumab. Entonces, pues realmente este estudio muy importante, muy interesante, que fue uno de los primeros que nos decía, que nos comentaba estos resultados acerca de los osimertinib como terapia de consolidación. Em, Como eventos adversos, pues realmente son muy similares. La tasa de eventos adversos de cualquier grado, en el caso de osimertinib, se presentaron en 52% y 48% en durvalumab, siendo que en el segundo grupo había incluso una tasa más alta de eventos adversos grado 3. Ahora, teniendo todos estos estudios como antecedentes, finalmente les presento el estudio Laura, que fue publicado en ASCO de este año. El estudio Laura tiene como antecedente importante el estudio Pacific que ya vimos, en los que el beneficio del tratamiento de consolidación con durvalumab tenía resultados inciertos en cuanto a los pacientes con mutaciones en EGFR. Nos daba previamente una sobrevida libre de progresión de 9 a 12.7 meses. Entonces, el estudio Laura fue un estudio fase 3 que nos comparó el osimertinib en terapia de mantenimiento versus placebo. Como vemos, los criterios de inclusión de este estudio era que los pacientes tuvieran cáncer de pulmón de células no pequeñas y resecable en estadio 3, y que contaran tanto con la mutación en EGFR por la deleción del exón 19 o por la mutación del 858R, con un intervalo máximo de la última dosis de quimiorradioterapia de 6 semanas. Entonces, este estudio aleatorizó a los pacientes 2 a 1. En el primer grupo dio osimertinib 80 miligramos una vez al día,
y en el segundo grupo se comparó pues con placebo. Este tratamiento se otorgó hasta la progresión o otros criterios para descontinuar la terapia. Y los resultados realmente son muy, muy impresionantes y son muy, 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 muy significativos. Tenemos aquí las características demográficas de los pacientes, en los que también la proporción de la mutación de GFR es comparable entre los dos grupos. Y como podemos ver aquí, realmente hay una diferencia abismal entre los resultados de osimertinib contra placebo. En términos de sobrevida libre de progresión, 39 meses versus 5.6 meses para placebo. Y en términos de sobrevida global, en este momento de la publicación, el osimertinib 54 meses, el placebo todavía no se alcanzaba, pero podemos observar que realmente las tasas presentadas aquí son muy competitivas y hablan realmente de un beneficio importante en tanto el osimertinib. Em, Como vemos aquí en este análisis por subgrupos, prácticamente todos los pacientes se vieron beneficiados. Es cierto que también los no asiáticos no se veían tan beneficiados, pero este grupo fue muy pequeño. Y comparando finalmente cara a cara el estudio Pacific en este análisis post-hoc sobre las mutaciones en EGFR, podemos observar que previamente, en términos de sobrevida libre de progresión, el durvalumab nos ofrecía 11.2 meses versus 10.9 meses. Y este estudio de Laura en términos de sobrevida libre de progresión, el osimertinib resulta con 39.1 meses versus 5.6 de placebo, con un hazard ratio poco visto en estudios de este tipo de 0.16, con una P realmente significativa. Entonces, este estudio pues realmente demostró una nueva manera de tratar en el mantenimiento esta neoplasia. Por eso es que veíamos las diferencias en las versiones del NCCN. La versión 5 del NCCN evidentemente fue antes de ASCO, la versión 7 pues fue posterior a ASCO y realmente pues podemos ver estos datos. Ahora, finalmente, ya para ir concluyendo, en esta tabla comparamos estos tres estudios. El RECEL, que se los presentaba hace unas diapositivas, con erlotinib, el estudio Pacific y el estudio Laura. En este estudio Pacific, aquí no les puse los datos del análisis post-hoc, sino solamente del Pacific en sí, no considerando pues las mutaciones en EGFR, pero podemos ver realmente que el estudio Laura nos ofrece unas números muy importantes en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, incluso con tasas de respuesta objetiva pues realmente importantes. Los pacientes que alcanzaron la respuesta completa en este estudio fue del 7% y en términos de respuesta parcial en 43%. Entonces, este estudio ya, más bien este tratamiento se establece como un estándar, como podemos observarlo. Entonces, en pacientes con estas neoplasias se sugiere ya el tratamiento con quimiorradioterapia concomitante basada en platinos con durvalumab de mantenimiento. Sin embargo, en pacientes que tienen estas mutaciones en EGFR, se benefician de manera importante con el uso de osimertinib. Y finalmente, como conclusiones, pues englobando un poco todo el tema, en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio 3 irresecable, el objetivo del tratamiento es el control de la enfermedad. La quimiorradioterapia concurrente se ha establecido ya como el tratamiento estándar para pacientes con esta neoplasia y la dosis establecida es de 60 grays en 30 fracciones en concomitancia con la quimioterapia. El estudio Pacific mostró que durvalumab como terapia de consolidación tras quimiorradio mejoraba significativamente la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión.
en comparación con el placebo en pacientes sin mutaciones accionables y con PDL1 mayor o igual al 1%. Y la consolidación con osimertinib después de la quimioradioterapia concurrente en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio 3 y mutación de EGFR muestra una promesa significativa en términos de prolongar la sobrevida libre de progresión y ofrece una alternativa efectiva a la consolidación con durvalumab o a la observación en pacientes con estas mutaciones. Hace 40 años, la media de sobrevida global para este tipo de pacientes era menor a 6 meses. Ahora, con el desarrollo de las terapias actuales, la sobrevida global media es incluso ya de 30 meses más. Entonces, pues esto nos abre realmente la puerta a continuar con estos estudios y ojalá podamos en el futuro desarrollar más terapias que prolonguen la sobrevida en estos pacientes, sobre todo hablando un poco también de, pues, de nuestro país, de México, que veíamos que la mayoría de estos pacientes se diagnostican en esta etapa clínica y ya no hay muchas opciones de tratamiento. Sin embargo, pues esta es una terapia muy, muy llamativa. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si el doctor Tixi y el doctor Ceballos quisieran comentar. Buenas noches. Hola, doctor Edwin. ¿Cómo están? Un abrazo a todos desde Ecuador. Eh, Muy interesante la conferencia, muy práctica, muy actualizada. Quizás aportar que las nuevas técnicas de radioterapia que se pueden utilizar, hiperfraccionamientos acelerados, eh, 3 dosis en un mismo día, inclusive en días sábados. En los centros que se puede hacer eso, han mejorado un poco el tratamiento, bueno, los resultados en términos de sobrevida, en calidad de vida, en sobrevida libre de enfermedad, eh, básicamente concomitante con los diferentes drivers, porque ya vemos que ahora en pulmón hay un sinnúmero de drivers que pueden ser combinados con quimioterapia, con radioterapia, pero la conclusión a la que se llega es que obviamente el tratamiento concomitante o combinado, pues siempre va a mejorar los resultados que teníamos cuando nosotros utilizábamos la quimioterapia tradicional, que era platino de topósito. Obviamente de esa época para acá hemos crecido muchísimo y creo que por ahí va el camino, el tratamiento combinado. Eso nada más y felicitaciones a la autora y a los participantes también. Gracias, doctor Gra- Edwin Ceballos. Sí, doctor Gracias, Tixi. Anita. Buenas noches. Yo también me uno a la felicitación de la excelente revisión de la doctora. Sí, agregar cómo es que hoy con los nuevos drivers, todo, la oncología ha cambiado completamente, ¿no? Lo que teníamos antes, como acaba de decir, de cisplatina y el etopósito, ahora ya tenemos tantas moléculas que se mejora la sobrevida, ¿no? Pero siempre, como hemos comentado, el acceso a los medicamentos no es tan fácil. No todos los pacientes pueden tener, o a veces en las partes públicas también nos faltan los medicamentos. Entonces, sí, estos avances que son muy importantes, pero a veces en la realidad yo no sé cuál sea la experiencia también allá en México. No todo el mundo a veces inicia con una molécula y se acaba y se queda ahí. Entonces, bastante complejo es esta parte de la oncología actualmente, con muchas moléculas, con mejores sobrevidas, pero el acceso no lo tiene todo. Así que gracias, doctora, por traer su magnífica revisión, y no creo que tengamos más que comentar. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Sí, pues muchas gracias. Quizás nada más agregar en cuanto a la quimioterapia que pues sí tomamos en cuenta lo que es la histología, ¿verdad? Entonces,
Si no es escamoso, generalmente podemos utilizar Pemetrexed con cisplatino o con carboplatino. Y que para todas las histologías, pues habitualmente tendemos más a usar carboplatino paclitaxel, que todavía pues está en las guías usar etoposído cisplatino. Y en cuanto a uso de terapias nuevas, con casos pues contados, ¿verdad? Porque no es para todos los pacientes, pero sí vemos, bueno, yo sí he visto casos de pacientes en adyuvancia con osimertinib y pues, bueno, estamos avanzando en esta patología. Pues muchas gracias, doctora Mariela. Muchas gracias a su sede de residentes de oncología en el Centro Oncológico Estatal en Toluca. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades, perdón, y antes de irme, pues tuvimos una buena conexión en YouTube. La doctora Leonardi desde Argentina, el doctor Tomás González también le felicita. Gracias. Gracias. Muchas